131 de Soul of the Ancient One appears and fulfills the contract. Manzanas doradas, 300 piezas. 10 metros de velo de los sueños. Recuerdo que está hecho con el rocío de la luna, los ronquidos de himnos y la esencia onírica de Morfeo. Esto es, un hueso de titán. Maldita sea, Zeus realmente sacó los restos de su padre. Aleación de Uru, te lo aseguro, este material es increíble para encantamientos. Con esto, podríamos crear varios artefactos mágicos de alta calidad. Cofre del tesoro de hielo, vaya, ¿en serio está dispuesto a regalarlo? Magia cósmica, espera, acaba de incluir también la piedra espacial. Obsidiana del inframundo, esa es bastante normal. Cristal celestial, qué valioso es esto. Formado con las lágrimas de la diosa celestial, fortalece las barreras dimensionales y aleja a los malos espíritus. Orialcum, el metal de los dioses. Te recomiendo encarecidamente que lo combines con la aleación Uru. Uno es físicamente indestructible y el otro potencia los efectos mágicos. Es una combinación perfecta. 100 escarabajos dorados. ¡Wow! El dios Sol se está esforzando al máximo. Estos escarabajos evolucionaron devorando los cadáveres de dioses muertos. Son ingredientes alquímicos de primera calidad, ideales para forjar almas doradas. Hace 400 años, las brujas prácticamente se mataban entre sí por tan solo 10 de ellos. El banquete duró 3 días y 3 noches. Después, los dioses se marcharon. Tony se paró frente a la enorme pila de tesoros mágicos y materiales de alta calidad, tantos que apenas cabían en el almacén de Camartag, y se rió tan fuerte que se le acalambró la cara. En ese momento, una voz tranquila vino detrás de él. Solo un recordatorio, todo eso es mío. Tu regalo está allí. Russell señaló 3 objetos de aspecto solitario que estaban metidos en un rincón del almacén. Asgard le había regalado una armadura de cuero finamente elaborada, algo que se parecía sospechosamente al tipo que usaría Loki. El Panteón Olímpico regaló una corona mágica cuyas flores nunca se marchitarían ni se marchitarían. El reino de Dios de Tebas fue el más tacaño de todos. Enviaron un reloj de arena supuestamente sagrado, aunque parecía más bien la clase de baratija turística que se vende en los puestos callejeros del Cairo. La sonrisa de Tony se congeló en su rostro. Aún de espaldas a Russell, su voz bajó a un tono gélido. Anoche gasté 300 monedas estrella. Las 2 chicas alienígenas que entraron no solo eran feas, sino que también tenían el trasero plano. Y, maldita sea, ni siquiera saqué un vaso de agua. Señor Russell. No empujes a tu hermano a la bancarrota moral, te lo ruego. Russell dejó escapar un par de risas burlonas. Tony casi rompió a llorar. Se dio la vuelta y se lanzó hacia adelante como un tigre, abrazando los muslos de Russell mientras gemía. Hermano, por favor, estoy prácticamente en bancarrota. Si Wong no hubiera encontrado comida gratis, Camartag se habría muerto de hambre el mes que viene. No puedes quedarte de brazos cruzados y verme morir así. Si te vas ahora, me estrellaré contra el templo eterno y dejaré que el tribunal viviente juzgue mi destino. Russell suspiró y habló con sincera seriedad. Tony, eres el hechicero supremo, el rostro de Camartag. Tienes que ser fuerte y dar ejemplo al resto de los magos. Tony respondió débilmente. Déjame morir primero, luego hablaremos. En ese momento, un portal azul se iluminó cerca. Una voz femenina, familiar e intelectual, surgió del interior. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas de morir cuando la línea temporal es estable? El anciano salió del portal y echó un vistazo a la escena. Y luego volvió a entrar en silencio. Mi error. Volveré más tarde. Ustedes dos continúen. Russell bajó la cabeza y sonrió. Está bien, Tony. Si no me sueltas la pierna ahora mismo, te encontrarás con la eternidad. Te ayudaré a jubilarte pronto. No tienes que agradecerme. Tony se levantó de inmediato, fingiendo que no había pasado nada. Sosteniendo una espada sagrada llameante en la mano, gritó hacia el portal negro. Oye, anciano. Te equivocaste antes. Solo estaba comprobando si la herida en la pierna del señor Russell había sanado. Vuelve, ¿de acuerdo? Lo prometo. Esta vez no habrá trampas. Es seguro. Russell consideró seriamente patearle el trasero a ese tipo en ese mismo momento. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de lo malditamente abstracto que podía ser Tony? Realmente bajó la guardia. Con un movimiento de cabeza impotente, dijo de mal humor. Bien. De todas formas, no necesito ni la mitad de esos materiales mágicos baratos, así que puedes quedártelos gratis. Aparte de las manzanas doradas, los escarabajos y los objetos raros como el velo de los sueños, nada de eso le interesaba. En cuanto al resto del tesoro, lo siento, todavía están bajo el nombre Luo.
Darle a Tony incluso un solo objeto ya fue extremadamente generoso. En cuanto a los metales especiales, todo excepto una pieza de aleación de Uru ya había sido introducido en la lanza de espinas de la muerte. Aún así, Tony estaba tan conmovido que casi rompió a llorar. No dejaba de llamar a Russell padrino e incluso se lamentaba de no ser mujer. De lo contrario, se habría lanzado a los brazos de Russell en lugar de simplemente aferrarse a sus piernas. Russell lo pateó a un lado y gritó hacia el portal. Anciano, puedes entrar ahora. Unos segundos después, el portal se iluminó nuevamente y el anciano de túnica azul entró una vez más. Primero miró al mago de bajo nivel, Tony, que sonreía como un idiota mientras sostenía un trozo de ébano del Nilo. Respiró hondo para reprimir las ganas de limpiar la casa. Luego se volvió hacia Russell y asintió. No esperaba que terminaras de anclar la segunda línea temporal tan rápido. Pensé que te quedarías en este universo al menos otros 10 años. Russell chasqueó los dedos y el espacio a su alrededor se transformó inmediatamente en el ático donde normalmente residía el hechicero supremo. 2 tazas de té recién hecho flotaban en el aire y el vapor se elevaba suavemente. El anciano azul observó el montaje y sonrió. Parece que lo robaste en el universo anterior. Cuando fui, al menos estuvo dispuesto a prepararme una tetera. Ella tomó un sorbo y mostró una expresión de satisfacción. Los ojos de Russell reflejaban un matiz de asombro. Esta versión de la anciana, con su alma materializada por completo, ya no era diferente de un ser real de carne y hueso. Aún más sorprendente es que Russell ya había puesto un pie en el reino de la entidad única, pero aún no podía ver su verdadera fuerza. No había ninguna duda. Esta era una auténtica hechicera de entidad única. No es de extrañar que pudiera liderar toda la Alianza Suprema. Pero eso no era lo que importaba en ese momento. Había algo más que le preocupaba mucho más. La anciana en forma de alma dejó suavemente su taza de té, miró a Russell de reojo y suspiró. Antes, estimaba que tenías un 60% de posibilidades de superar el límite. Y créeme, eso ya se consideraba alto. Pero ahora, veo que estaba completamente equivocado. Ahora tienes un 100% de posibilidades. Eres como un monstruo. Cuando ella misma ascendió, casi murió en el intento. Pero este tipo, para él, parecía tan fácil como comer y beber. Absolutamente ridículo. Sin embargo, Russell no parecía entusiasmado. En cambio, su expresión se tornó solemne. Aún así, siento que aún falta algo crucial. Sin ello, no puedo completar la transformación final. El anciano asintió. Tienes razón. Vine esta vez a cumplir el contrato. Felicidades, Russell. Estás a punto de ascender a entidad única. Y ahora, tendrás tu primera visión de los verdaderos misterios del universo. 132 Colector. Aunque Russell tenía un estado mental fuerte, no pudo evitar sentirse un poco emocionado en ese momento. ¿Qué es exactamente lo que falta? Preguntó. La anciana levantó la palma de la mano y de repente surgieron hebras de energía azul oscura, pulsando y crepitando en su mano. Aunque la cantidad de energía era pequeña, Russell pudo sentir inmediatamente el inmenso poder que contenía. Comparado con la energía mágica ordinaria, este era un nivel completamente diferente. Un verdadero salto cualitativo. Incluso su propia energía divina no era tan refinada. El anciano no lo mantuvo en suspenso y le explicó directamente. Energía de alta dimensión. Lo que necesitas ahora es una fuente suficiente de energía de alta dimensión para completar tu transformación final. Russell parpadeó y luego dijo un poco incómodo. Bueno, entonces supongo que tendré que pedirle al hechicero supremo un poco de ayuda. El anciano se detuvo un momento, luego comprendió inmediatamente y dijo rotundamente. Detente ahí. No tengo tanta energía de alta dimensión que ofrecer. Con tu físico de nivel divino, ni siquiera si quemara mi alma hasta la última partícula, sería suficiente. He preparado una alternativa para ti. La mente de Russell instantáneamente recordó una entidad cósmica familiar. ¿Te refieres a Dormammu? 2. Desde su perspectiva, la dimensión oscura definitivamente contenía suficiente energía de alta dimensión. Sin embargo, al oír eso, el anciano pareció un poco avergonzado y respondió. Puede que Dormammu no sea muy sensible al paso del tiempo, pero lo han usado bastante estos últimos años. Sus sentidos se han agudizado mucho. Si intentas extraer su energía dimensional, solo podrás tomar una pequeña cantidad, tal vez una vez cada 10 años. Si no te importa el ritmo lento, entonces es seguro y viable. Russell se rió entre dientes. Eso no es un problema. Puedo aceptarlo. Después de todo, su esperanza de vida actual se calculaba en cientos de miles de años. Un pequeño retraso no significaba nada para él.
Pero entonces, la anciana hizo unos cálculos rápidos, con los dedos zigzagueando en el aire. Un momento después, dijo con seriedad. Según sus requisitos, tomaría alrededor de 2,16 millones de años. Russell se sentó más erguido, con rostro solemne. Sabes, de repente siento que no es muy agradable seguir explotando a Dormammu de esa manera. Elijamos a alguien más. El anciano no pareció sorprendido por su cambio de opinión. No te preocupes. Ya encontré un mejor objetivo para ti. Es débil en fuerza, pero contiene energía de altísima calidad y alta dimensión. Definitivamente te gustará. Cronología. 00009. Punto de tiempo que fluye, calendario de la Tierra. 13 de noviembre de 2013. Russell salió de la puerta del espacio-tiempo y flotó en el cielo sobre la ciudad de Nueva York. Aunque solo había pasado un corto tiempo en la línea de tiempo anterior, había ganado bastante. Todos los tesoros divinos otorgados por los dioses ahora estaban almacenados en su bolsillo personal, esencialmente llevándolos consigo en todo momento. También recibió un objeto de Tony, originalmente desarrollado por Mr. Fantastic, Reed Richards, como favor. El dispositivo de la reencarnación. Podría resucitar a los muertos. Sin embargo, Reed había fracasado. Su intento de localizar el cielo mediante este dispositivo había fracasado. El proceso de resurrección había omitido un paso clave y había fracasado. Pero Russell tuvo una fuerte premonición. El hombre de piedra había sido asesinado por él. Reed construyó el dispositivo de reencarnación como resultado, pero no pudo encontrar el cielo. De alguna manera, todo parecía volver al propio Russell. Él simplemente no creía en el destino, aunque su propia historia comenzaba a parecer bastante irónica. Aún así, Russell no perdió el tiempo dándole vueltas. Ahora mismo, su máxima prioridad era alcanzar el estatus de entidad única. En ese momento, se abrió un portal y salió un anciano con rostro severo. Ella era, por supuesto, la hechicera suprema de esta línea de tiempo. Señor Russell, ¿le gustaría visitar Camartag? Preguntó. Podríamos intercambiar conocimientos mágicos y discutir algunos secretos dimensionales. La invitación era genuina. Sabía perfectamente que el anclaje temporal no era un evento fijo. Debía ser activado por el propio Russell. Así que no intentaría restringir sus acciones. En ese momento, era pura invitación. Russell negó con la cabeza. No. Primero necesito salir de la Tierra. Él solo había venido a saludar, para no dar la impresión de que estaba violando su contrato al escaparse. Esta versión del anciano era demasiado seria. En un momento como este, extrañaba a ese bastardo de Tony. Al menos era más fácil hablar con Tony. El anciano asintió con calma. Entonces te deseo un buen viaje. No dijo nada más. Con un simple gesto, volvió a desaparecer. Si Strange en este mundo eventualmente tuviera un accidente automovilístico, Russell pensó en silencio, probablemente estaría jodido. Sin demorarse, Russell se teletransportó a Knowhere, la cabeza celestial cortada conocida como la Tierra de la Nada. La Vía Láctea y la Galaxia Vega eran demasiado vastas. Encontrar a Star-Lord sería más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Ya había consultado al anciano en forma de alma, y resultó que la experiencia de los guardianes de la galaxia en esta línea de tiempo era muy diferente a la de la línea de tiempo sagrada. Teniendo en cuenta el tiempo actual, incluso si Peter Quill no estuviera aquí ahora, probablemente pronto estaría dando vueltas en la cama. ¿Y el motivo por el que Russell lo buscaba? Por supuesto, era para su querido y viejo padre. Ego, el planeta viviente. Un celestial fracasado. Si bien no podía crear galaxias ni manipular genes como los verdaderos celestiales, la energía dentro de su cuerpo era definitivamente de alta dimensión. Fue el combustible perfecto para el avance de Russell hasta convertirse en un ser de entidad única. Knowhere estaba bajo la jurisdicción del coleccionista, pero Russell no estaba de humor para esperar en bares o buscar en el mercado negro. Fiflx. En la torre más alta de Knowhere, el coleccionista estaba sentado en el observatorio del último piso, jugueteando con un orbe rojo oscuro. En su interior, planetas en miniatura brillaban en órbita. Este era un orbe espiritual, un sistema estelar fijo y moribundo, sellado en un cuerpo físico comprimido. Era una de sus piezas favoritas de su colección. Frente a él, una mujer alienígena de piel rosada estaba arrodillada en el suelo. Sin siquiera levantar la cabeza, el coleccionista dijo fríamente. Como tu hermana escapó, supongo que está muerta. Entonces, si eres el último Nurak sobreviviente, creo que lo adecuado es preservarte como espécimen. Ponerte en una vitrina de cristal. El alienígena de piel rosada tembló, pero no se atrevió a emitir ningún sonido.
De repente, otra voz resonó en la habitación. ¿Por qué no clonar a algunos? Siempre puedes contactar con el alto evolucionador para eso, ¿no? Sobresaltado por la voz inesperada, el coleccionista casi dejó caer el orbe que tenía en la mano. Rápidamente lo estabilizó y lo colocó con cuidado de nuevo en su soporte antes de girarse, furioso. Solo para ver a un hombre que vestía una cazadora negra y dorada parado frente a él. El recién llegado sostenía un orbe espiritual rojo brillante y lo examinaba con curiosidad. ¿Una estrella fija moribunda? Reflexionó Russell. ¿No te preocupa que esta cosa pueda explotar y tragarse todo Knower con ella? El rostro del coleccionista palideció cuando se dio cuenta. Él miró hacia abajo. Efectivamente, el orbe espiritual de su escritorio había desaparecido. ¿Y en su lugar? Nada más que aire. Él inmediatamente entró en pánico. ¡Mierda! 1. 133 Takino Verde Boy. Russell observó la esfera brillante en su mano y de repente dijo. Te aconsejo que no presiones ese botón. Si no eres uno de los ancianos del universo en esta línea temporal, es mejor que te portes bien. Los ancianos del universo eran seres que sobrevivieron a la destrucción del universo anterior. Pero Russell estaba seguro. No debería haber ningún anciano en esta era de la eternidad. El coleccionista no entendió lo que quería decir. Lo único que sabía era que alguien había invadido su sala de colecciones, y su dedo ya había presionado el botón de emergencia. En un instante, el techo metálico se abrió y emergieron varias torretas láser de alta energía. Las paredes a ambos lados se deslizaron, revelando dos equipos de robots de combate ordenados por el Imperio Cree. Al mismo tiempo, se activaron escudos de energía transparentes, cubriendo al coleccionista y todas sus colecciones. Entonces se escuchó un fuerte estruendo. Las puertas del ascensor se abrieron y 6 guerreros alienígenas que portaban varias armas irrumpieron, mirando fijamente y esperando la orden de atacar. El coleccionista recuperó rápidamente su arrogancia anterior y se burló de Russell con frialdad. «Humano. Ha pasado mucho tiempo desde que vi una criatura como tú. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque tienes cierto control sobre el espacio. Tengo muchas formas de bloquearlo. Tienes que entender. Esto es Knower. Y yo soy el amo aquí». Pero justo cuando terminó de hablar, el humano frente a él desapareció como un fantasma. Peor aún, los guerreros de élite, cada uno de los cuales podía enfrentarse a 100 enemigos en una guerra interestelar, miraban más allá de él como si hubieran visto un fantasma. ¡No! El corazón del coleccionista se hundió. No lo miraban a él. Estaban mirando hacia atrás. Apuntado. El rostro del coleccionista se puso pálido y gritó en pánico. Entonces vio que los robots y los cañones láser montados en el techo apuntaban a su espalda. Pero antes de poder sentirse aliviado, vio con horror cómo los costosos robots que había comprado eran repentinamente aplastados por una fuerza invisible, transformándose en chatarra destrozada. Las torretas láser de alta energía chispearon violentamente, se sobrecargaron y se apagaron. La parte más aterradora. Los 6 guerreros que acababan de entrar repentinamente se incendiaron, sin previo aviso. En un segundo, antes de que pudieran siquiera gritar, quedaron reducidos a montones de ceniza blanca. Miedo. Conmoción. Pavor. El rostro del coleccionista palideció. Su corazón latía con fuerza. Se sentó rígidamente en su silla, sin atreverse siquiera a respirar. Estallido. De repente, una mano le dio una palmada en el hombro. El coleccionista gritó de terror, intentó correr, pero sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Russell se sentó perezosamente en su asiento, miró al tembloroso coleccionista y meneó la cabeza. Sin coraje. Sin cerebro. Patético. En ese momento, el coleccionista sintió realmente el aliento de la muerte cerniéndose sobre él. Gritó en pánico. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que mi hermano es el gran maestro de Sakaar? Si me haces daño, no te dejará ir. Te perseguirá por toda la galaxia. Si te vas ahora, no solo fingiré que esto nunca sucedió, te daré la esfera celestial que tienes en tus manos. Russell miró el orbe brillante en su mano y se rió entre dientes. Idiota. Si te mato, todo lo que tienes será mío de todos modos. Vete en paz. El coleccionista, temblando, intentó un último movimiento desesperado. Llevó la mano hacia su cintura. Pero en ese instante, un cubo espacial lo envolvió como ámbar. Un momento después, estalló una explosión de aterradora energía electromagnética. Esta era tecnología avanzada de Khan el Conquistador. Y ahora, Russell lo manejaba con facilidad, impulsado por la fuerza de la fuerza original. En un instante, el cuerpo del coleccionista se desintegró en partículas y desapareció por completo, sin siquiera dejar cenizas. Es una lástima que no fuera uno de los ancianos del universo.
Russell comentó con calma, demasiado perezoso para revisar la información del sistema. Se giró hacia la chica alienígena de piel rosada, paralizada por el miedo. ¿Cómo te llamas? Kayla, tartamudeó la chica de piel rosada. Russell negó con la cabeza. No, a partir de ahora tú eres el coleccionista. Golpeó suavemente la mesa y de repente una energía verde surgió de su mano, envolviendo a la niña. Unos segundos después, la chica alienígena se había transformado por completo, adoptando la apariencia del coleccionista. De ahora en adelante tú serás quien administre este lugar por mí, dijo Russell casualmente. La niña se quedó atónita por un momento, pero luego comprendió lo que había sucedido. Abrumada por la gratitud, cayó de rodillas y se arrastró hacia adelante unos pasos, presionando su frente firmemente contra el frío piso de metal. Gracias por este regalo, no te defraudaré. En tan solo un minuto, su destino había cambiado del infierno al cielo. Estaba inmensamente agradecida. A Russell no le importaba mucho. Solo buscaba a alguien obediente que cuidara este lugar en el vacío. Después de revisar todas las colecciones, Russell se llevó las más valiosas y dejó el resto intacto. El siguiente paso fue esperar a que Star-Lord le trajera el orbe. En cuanto a por qué no buscó a Yondu, fue porque Ego era demasiado astuto. Nunca se quedaba en un solo lugar, y las coordenadas que Yondu tenía estaban desactualizadas hacía tiempo. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Una pequeña nave espacial emergió de una puerta de salto. Dentro de la cabina, Drax miró con los ojos muy abiertos la enorme estación espacial con forma de calavera que había afuera. Star-Lord, que visitaba con frecuencia el mercado negro de aquí, sonrió con orgullo. Justo cuando estaba a punto de alardear de lo enorme y lleno que era el interior, Drax murmuró con asombro. Si esta cosa estuviera viva, imagínense cuánta caca tendría que expulsar cada día. Yo soy Groot. Alto ahí, interrumpió Rocket. Sé que podría haber sido nutritivo, pero no empieces a fantasear. Puso los ojos en blanco y rápidamente pilotó la nave a través de la cuenca del ojo de la calavera. La nave espacial atracó en el puerto espacial. 3 personas, un mapache y un árbol desembarcaron y se dirigieron hacia la base de la torre del coleccionista. Después de explicarles su propósito, fueron escoltados hasta el piso superior. Cuando salieron del ascensor y pasaron por un pasillo lleno de colecciones extrañas, finalmente llegaron a la cámara con ventanas. Pero lo que vieron no fue lo que Gamora esperaba. Sentado cómodamente en el trono había un humano que se parecía un poco a Star-Lord. Mientras tanto, el coleccionista permanecía a su lado, como un subordinado. Gamora sintió de inmediato que algo no iba bien. Su mano se dirigió instintivamente hacia la daga que llevaba en la cintura, esperando a que el idiota a su lado hiciera algo primero. Star-Lord, como era de esperar, no notó nada. ¿No es esto simplemente un caso de un nuevo jefe que asume el mando? No es tan raro, la verdad. Nerviosamente sacó el orbe, que contenía la piedra de poder, de su bolsillo y dijo: recuerdo que ofreciste una recompensa de 400 millones de créditos Nova por esto. No piensas bajar el precio, ¿verdad? Idiota, Rocket maldijo en silencio y agregó: trajimos lo que querías. Debes pagar lo prometido. Russell asintió levemente. El coleccionista dio un paso adelante, tomó el orbe con una bandeja y dijo: crea una cuenta anónima para el señor Mapache aquí. Transfiere 400 millones de créditos Nova. A Rocket no le importaba el título. En cuanto al dinero, era muy flexible. Revisó el instrumento que llevaba en el brazo, conectado a un modelo seguro, y apareció una serie de números. Él estalló en carcajadas. Maldita sea, el coleccionista sí que es generoso. Recibí el pago. Star-Lord también estaba extasiado. Con este dinero, podría vivir sin preocupaciones durante mucho tiempo. Quizás hasta media vida. Pero entonces oyó al hombre en el trono hablar en tono tranquilo. Hay una nueva recompensa. ¿A alguien le interesa? Rocket asintió inmediatamente. Claro. ¿Quién podría resistirse al dinero? Solo dilo. Star-Lord lo pensó por un momento y decidió aceptar otro trabajo. Por la forma en que gastaba dinero, cuanto más, mejor. Pero al segundo siguiente, vio al hombre frente a él sonreír y decir: captura a Star-Lord y recibirás 10 millones de créditos Nova por día. 134 Gamora Anotersare Shocked. KK. Sin dudarlo, Rocket quitó el seguro del arma con facilidad, apuntó a la cintura de Star-Lord y se rió. Jefe, está hecho. Star-Lord se quedó paralizado de incredulidad. Había estado planeando realizar otro trabajo, pero ahora él era el objetivo. ¿Había justicia en el universo? Gamora entrecerró los ojos levemente. Había venido para asegurarse de que el contenido del orbe, esfera espiritual cósmica, no cayera en manos de Thanos.
Como lo tenía el coleccionista, había asumido que estaría a salvo. Y aún así, su afilada espada ahora presionaba el otro costado de Star-Lord. Pensó que bien podría ganar algo de dinero extra mientras estuviera allí. Después de todo, si alguna vez desertaba de la Legión Oscura, necesitaría algo para mantenerse. Drax se rascó la cabeza. No había venido por dinero. Solo había oído que Ronan el Acusador podría aparecer. Pero con la atmósfera volviéndose tensa, pensó en ello por un momento, luego desenvainó el cuchillo corto de su cintura y apuntó al hermano de Star-Lord. Uno para él, esto era más importante que sus riñones. Star-Lord sintió un escalofrío que le recorría la entrepierna y estaba al borde de las lágrimas. Oigan, chicos, escapamos juntos de la prisión, ¿verdad? Somos compañeros de equipo, no sean tan crueles. Rocket se burló. ¿Ah, sí? Cuando me llamaste panda basura antes, no me considerabas un compañero de equipo. Él inclinó la cabeza. Por cierto, ¿qué es un panda? Russell miró y negó con la cabeza. Es un oso blanco y negro. No importa, no se molestó en explicar más y dijo con calma. Tu misión no es solo capturar a Star-Lord. Hay alguien llamado Ego en la lista de objetivos de la misión del mercado negro. Ese objetivo, es él. Señaló a Star-Lord. Quiero que te pongas en contacto con ellos directamente y sigas enviando gente, tal como lo solicita el cliente. Rocket se rascó la cabeza. Señor, ¿está usted tomando una parte de nuestras ganancias? Russell sonrió débilmente. El objetivo de la recompensa es solo un nombre. Si no fuera por mí, ¿sabrías siquiera qué pluma es? Rocket asintió pensativamente. Tienes razón. Te mereces una comisión. Russell golpeó con el dedo el apoyabrazos y el coleccionista dio un paso adelante y se dirigió al grupo. Todos, podemos comenzar la próxima misión. Ya he pagado el precio de este trabajo. Parecía dinero gratis. Rocket sonrió de oreja a oreja. El grupo se puso en marcha con un aspecto bastante impresionante. Mientras salían de la torre del coleccionista, Star-Lord no pudo evitar expresar su preocupación. Hola chicos, ¿no creen que pasa algo? Este es su territorio. ¿Conseguiste capturarme sin resistencia? Está claro que está tramando algo. Rocket levantó su arma y golpeó a Star-Lord, burlándose. La primera regla de la casa de recompensas interestelar. Nunca preguntes por qué el empleador quiere que se haga el trabajo. ¿Cómo diablos te uniste a los devastadores con esa mentalidad? Justo cuando Star-Lord estaba a punto de contraatacar, una repentina ráfaga de viento barrió la zona. Una nave espacial muy reconocible llegó al puerto espacial. Pero en lugar de atracar según lo previsto, bloqueó por completo el camino al mercado negro. La expresión de Gamora cambió mientras jadeaba. ¿Es una nave de guerra, cree Ronan el Acusador? ¿Por qué está aquí? Ella sabía que él debía estar buscando el orbe, pero ¿cómo se había filtrado la información? En ese momento, Drax soltó una breve risa, sacó dos dagas de su cintura y gritó. Ronan el Acusador. Tienes el descaro de aparecer aquí. Mataste a mi esposa y a mi hija. Hoy te mataré con mis propias manos. Rocket y Gamora abrieron los ojos y rugieron al unísono. Lo invitaste aquí. Maldita sea. ¿Estás loco? Matará a todos. Star-Lord también quería maldecir, porque honestamente, Drax estaba siendo un idiota. Pero mientras sus ojos miraban a su alrededor, se dio cuenta, esta era la oportunidad perfecta para escapar. Inmediatamente gritó a la nave espacial que flotaba en el aire. Sé dónde está el orbe, acusador. Sálvame. Puedo llevarte allí. Date prisa, ¿eh? En ese momento todos notaron algo extraño. Aunque la nave espacial había aterrizado, la escotilla nunca se abrió, como si estuviera estacionada allí, completamente quieta. Se sentía extraño. Fue entonces cuando el coleccionista dijo con calma. No te molestes en mirar. Todos los que están dentro ya están muertos. Sigamos adelante. El grupo se quedó en silencio. Incluso Drax, que estaba lleno de ira hace un momento, sintió un escalofrío recorrer su pecho, como si un viento frío hubiera soplado a través de su corazón. Se quedó mirando la enorme nave, inmóvil en el cielo, y una profunda sensación de inquietud se apoderó de él. Me sentí como en un cementerio. ¿Muerto? ¿Todos? ¿En silencio? ¿Cómo podría ser eso posible? Todos se giraron lentamente para mirar al coleccionista, con los ojos llenos de miedo. Ni siquiera habían visto a nadie hacer ningún movimiento. ¿Era este el poder de alguien que gobernaba el vacío? ¿Fue realmente tan aterrador? El coleccionista, al notar sus reacciones, intentó contener la emoción en su voz. Respiró hondo y explicó. No, estás equivocado. No tengo ese poder. Quien los mató, fue el venerable que acabas de conocer.
Él es el verdadero maestro de Knoere. El cuero cabelludo del grupo se estremeció de miedo. Ninguno de ellos podía comprender cómo lo hicieron. En ese momento, el espacio alrededor de la nave espacial Cree comenzó a ondularse y girar. La nave se plegó sobre sí misma y luego desapareció por completo en un destello de luz. Star-Lord, que se estaba preparando para salir corriendo, levantó silenciosamente sus manos y las apoyó en la parte posterior de su cabeza. Rocket tragó saliva con dificultad. Un miedo profundo crecía en su pecho. Este tipo de poder aterrador. Se arrepintió seriamente de haberse apuntado para ese trabajo. Bastardo codicioso. Pero Gamora era diferente. Sus ojos brillaban y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué pasaría si viniera Thanos? Tal vez esta era la verdadera respuesta. Drax, siempre directo, se giró hacia la imponente torre y se inclinó varias veces en reverencia. El grupo continuó en silencio, dirigiéndose hacia el mercado negro. A lo largo del camino, los cazarrecompensas que pasaban se inclinaban respetuosamente ante el coleccionista. Pronto, encontraron la lista de recompensas y se comunicaron con el empleador utilizando la información proporcionada. El empleador solicitó una videollamada en vivo unidireccional. Cuando Star-Lord apareció en pantalla, el hombre sonrió de satisfacción y envió un conjunto de coordenadas cósmicas. Rocket y los demás llevaron a Star-Lord a bordo de la misma nave en la que habían llegado. Después de varios saltos a través del hiperespacio, llegaron al destino. Pero era solo un campo de estrellas oscuro y vacío, completamente estéril. Se comunicaron nuevamente con el empleador y le enviaron otro conjunto de coordenadas. Cuando siguieron aquellos, encontraron otra pista falsa. 3 veces seguidas. El cohete estaba a punto de explotar de rabia cuando finalmente, en el cuarto intento, saltaron del hiperespacio para verlo. Un planeta, aproximadamente del tamaño de la luna de la Tierra, con vastos campos de flores rojas que cubren su superficie. A primera vista, las flores carmesí parecían casi innumerables ojos rojos, mirando directamente a la boca de la nave espacial que se aproximaba. 135 Foot and Foot. Un rayo de luz azul se proyectó desde el planeta, atrayendo la nave espacial hacia abajo para aterrizar frente a un magnífico palacio. Al pie de las escaleras se encontraba un anciano con una túnica platino, que emanaba un aura de superioridad. Detrás de él, una mujer con 2 antenas en la cabeza. La escotilla se abrió y Star-Lord fue escoltado hacia afuera, temblando. La mirada feroz del anciano le hacía sentir que su vida, y sobre todo su trasero, corría peligro. Incluso sintió el impulso de estrellarse y morir en el acto. En ese momento, el resto de la tripulación desembarcó. Rocket dio un paso al frente y dijo: «El tipo está aquí. Puedes inspeccionar la mercancía». Ego ni siquiera lo miró. Su mirada permaneció fija en Star-Lord, y tras un breve instante, dijo con satisfacción: «No hay necesidad. Solo necesitaba una mirada para saber. Es mi hijo». Las palabras cayeron como un trueno. Minutos después, todos seguían atónitos al escuchar la verdad. Un carroñero de bajo nivel de los devastadores, resultó ser el hijo perdido hace mucho tiempo de un planeta consciente. ¿Qué clase de historia exagerada y melodramática de príncipe perdido era esta? Solo Peter Quill, Star-Lord, estaba eufórico. Sintió que había ido del infierno al cielo. En ese momento, la intensa mirada de Ego ya no le pareció pervertida. Parecía los ojos amorosos de un padre que finalmente encontró a su hijo. Antes, todos me ignoraban y me trataban como si no fuera nada. ¿Y ahora? Tengo un padre que es un dios. Star-Lord dijo arrogantemente: «Padre, acompaña a los invitados a la salida. Adelante, paga a estos perdedores y deshazte de ellos. No quiero estar rodeado de un grupo de sucios cazarrecompensas». Rocket resopló y, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y llevó a Groot de regreso a la nave. Gamora y Drax tampoco discutieron. Los habían despedido. No tenía sentido quedarse a cenar. Lo único que pudieron hacer fue quejarse por dentro. Este afortunado bastardo. Pero entonces Ego sonrió y dijo: «¿Irte? ¿A dónde crees que vas?» «Hacer clic». Se oyó el eco de las armas cargándose. Rocket levantó su rifle de alta potencia, con la mirada penetrante. «Viejo, si estás intentando hacer algún truco con recompensas en el mercado negro, ten cuidado de que no te arranquen todos los dientes». Los demás también se prepararon para la batalla. Groot levantó los brazos, convirtiéndolos en gruesas enredaderas. Gamora y Drax tomaron posiciones de lucha. A Star-Lord no le gustó este giro de los acontecimientos. Eran quienes lo habían arrastrado hasta aquí tras vender la esfera espiritual del bebé, la piedra de poder. Pero tampoco eran precisamente unos don nadie. Una era la hija adoptiva de Thanos, otra era un árbol gigante con conciencia, y Drax.
Ni siquiera las balas lo arañaron. Solo el mapache Rocket parecía decepcionante, aunque su lengua afilada era letal. Papá, déjalos ir, dijo Star-Lord, inclinándose y susurrándole algo al oído. No son débiles. No vale la pena ensuciarse las manos. Pensó que su padre escucharía y se retractaría. Pero en cambio, Ego sonrió, y su expresión cálida se desvaneció al instante. Respondió con frialdad. ¿Cómo puedo soltar a la presa que se me entregó? Déjame mostrarte el verdadero poder de tu padre. Al oír eso, Rocket no dudó. Disparó. Pero la bala de alta energía fue bloqueada por un escudo de energía azul brillante frente a Ego. Drax lanzó un grito de batalla y cargó hacia adelante, con Gamora pisándole los talones, usándolo como cobertura y preparándose para un ataque furtivo. Groot extendió sus brazos convirtiéndolos en duros y agitados látigos de enredadera y los lanzó como un ejército. Star-Lord entró en pánico y se lanzó a cubrirse, justo cuando el suelo debajo de ellos comenzó a temblar violentamente. Al segundo siguiente, 4 tentáculos de energía azul brotaron del suelo. Con una fuerza abrumadora, enredaron a varios animales y plantas cercanos, dejándolos sin espacio para siquiera forcejear. Star-Lord quedó atónito. No esperaba que este padre distanciado que nunca había conocido poseyera un poder tan aterrador. Y por lo que parecía, Ego tenía la intención de matar a todos los presentes. Habiendo escapado juntos de la prisión, Star-Lord no pudo evitar sentir cierto apego. Padre, creo que un pequeño castigo es suficiente. Por supuesto, la verdad era que encontraba a Gamora bastante atractiva y no quería que muriera. Pero justo cuando terminó de hablar, Ego giró la cabeza con una sonrisa torcida. Como no quieres que mueran, entonces puedes ocupar su lugar. Otro tentáculo de energía brotó instantáneamente, envolviéndose alrededor de Star-Lord. El repentino giro de los acontecimientos sorprendió a todos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Incluso iba a matar a su propio hijo? Los ojos ardientes de Ego se fijaron en Star-Lord mientras estallaba en una risa maníaca. Sí, lo sentí correctamente. Hay una energía divina aún más pura dentro de tu cuerpo. Si te absorbo, podría romper mis límites y evolucionar de nuevo. De repente, la forma humanoide de Ego se disipó y el suelo comenzó a temblar violentamente y a agrietarse. Todos los tentáculos se retrajeron y regresaron al núcleo. Era un cerebro enorme, de decenas de metros de largo, aparentemente hecho completamente de energía. Capas de pliegues arrugados formaban rasgos faciales distorsionados, dándole un aspecto grotesco y perturbador. Ego se rió locamente. Maravilloso. Excelente. Sabía que las criaturas de la Tierra eran especiales. Las semillas que planté finalmente dieron fruto. Lo logré. Esto es lo que estaba esperando. Tan eufórico como había estado Star-Lord momentos antes, ahora estaba igual de lleno de desesperación. Su presentimiento había sido correcto desde el principio. Siempre había habido algo malicioso en la forma en que esta criatura lo miraba. Y ahora no iba solo tras su cuerpo, lo quería todo. Gamora se arrepentía profundamente de todo. ¿Quién habría pensado que sobreviviría resistiéndose a Thanos, solo para acabar muriendo aquí por una recompensa insignificante? Drax no pensó mucho. Simplemente mordió uno de los tentáculos de energía, casi rompiéndose los dientes en el intento. Rocket parecía devastado. Sintió que su avaricia había provocado la muerte de Groot. Girando el cuello con gran esfuerzo, miró a Groot con profundo pesar y culpa en sus ojos, queriendo decir algo antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando vio a Groot, se quedó congelado. No había miedo en los ojos de Groot. De hecho, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Al momento siguiente, una voz, que no era la de Groot, salió de su boca con un tono tranquilo y burlón. Pensé que tendría que esforzarme un poco más para entrar aquí, pero resulta que sigues siendo tan estúpido como siempre. La risa de Ego se cortó instantáneamente. Gamora se giró en shock. La imponente figura con forma de árbol comenzó a brillar con una suave luz verde que fluía como agua, revelando a una persona completamente diferente debajo. Sus pupilas se encogieron y casi dejó escapar un grito. ¿No era este el hombre que había destruido todo el acorazado Kree, incluido Ronan el Acusador, desde la distancia? ¿Cuándo había reemplazado a Groot? ¿No habían estado juntos todo el tiempo? Un escalofrío le recorrió la espalda y le llegó directo al cerebro. Se le erizaron los pelos. Estaba aterrada. Star-Lord estaba completamente entumecido. Se dio cuenta inmediatamente de una cosa. Solo lo habían usado como cebo para atraer al gran pez que estaba justo frente a él. Ego finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Sin dudarlo, ordenó a los tentáculos de energía que se retrajeran, con la intención de matar al impostor instantáneamente.
Pero en ese preciso instante, la visión de todos parpadeó, como si se hubiera saltado un solo fotograma. Entonces vieron al hombre que había sido enredado por los tentáculos desaparecer repentinamente y reaparecer directamente frente al núcleo de energía masiva de Ego, con su mano presionada contra su barrera. Russell miró el cerebro brillante. En el tono más tranquilo e imaginable, dijo algo que hizo temblar la conciencia de Ego. Me pregunto, ¿serás tú solo suficiente para saciar mi hambre? 136 Promotecto Single Element. En la oscura extensión del universo no se podía ver ni una sola estrella a cientos de años luz. Solo un pequeño y solitario planeta flotaba en las profundidades del espacio. De repente, un enorme rostro humanoide en la superficie del planeta pareció cobrar vida. Su expresión comenzó a deformarse por la agonía. Al momento siguiente, los rasgos faciales se abrieron en un profundo abismo y una deslumbrante luz verde estalló desde adentro, ardiendo como un sol recién nacido. En el centro del planeta. Ego dejó escapar un grito enloquecido, un sonido tan aterrador que distorsionó el aire a su alrededor. Gamora y los demás ya se habían desplomado en el suelo, mirando la vista frente a ellos en completo shock. El mundo entero se había vuelto verde. El cuerpo esférico del padre de Star-Lord, Ego, ahora estaba envuelto en innumerables rayos verdes abrasadores, densos y tangibles, como energía viviente. El rostro de Ego se retorció en absoluto horror, como si estuviera presenciando la cosa más aterradora que existe. Aunque su cuerpo aún liberaba una inmensa energía capaz de sacudir los cielos, toda ella desapareció misteriosamente al tocar la luz verde. Peor aún, la luz verde solo se hizo más fuerte. Hasta que finalmente todo el núcleo planetario fue tragado por el resplandor verde. En ese mismo momento, Rocket y los demás se encontraron repentinamente nuevamente dentro de su nave espacial, ya flotando en el espacio. Antes de que pudieran reaccionar, vieron que la luz verde que brotaba del planeta distante comenzaba a cambiar de forma de la manera más asombrosa. La luz comenzó a fluir como un líquido, reuniéndose para formar huesos, brotando músculos y carne, y finalmente cubriéndose de brillantes escamas esmeralda. Una serpiente colosal, más grande de lo que nadie pudiera comprender, emergió en el vacío del espacio, recordando a la antigua deidad demoníaca Mefisto. Comparado con la serpiente, el planeta tenía apenas una décima parte de su tamaño. Dentro de la nave espacial, cada persona sentía una presión abrumadora, algo más allá de la razón. Se sentían insignificantes como el polvo. Si la serpiente que estaba frente a ellos simplemente exhalara, se derretirían en el infierno abrasador de su aliento. Al instante siguiente, fue como si una pintura mitológica hubiera cobrado vida. La legendaria pitón devoradora de mundos, una antigua bestia nacida de los mitos, abrió sus fauces como un agujero negro y devoró todo el planeta de un solo bocado. En un instante, toda la luz desapareció. La oscuridad regresó. Pero dentro de esa oscuridad, fuerzas extrañas comenzaron a moverse y agitarse. La realidad misma parecía fracturarse, como si el tiempo se hubiera dividido. El segundo antes y el segundo después ya no estaban conectados. Entre ellos apareció una fuerza trascendente, algo más allá de todas las dimensiones conocidas, ascendiendo a un plano superior. Parecía como si hubieran pasado decenas de millones de años en un solo instante. Sin embargo, esto fue simplemente la llegada del siguiente momento en el tiempo. Plaf. Un latido resonó, profundo y resonante, superponiéndose en los pechos de Gamora y los demás, haciéndose más fuerte y más poderoso con cada latido. Auge. Apareció una tenue luz, que luego explotó en una onda infinita. La energía pura sacudió violentamente el espacio circundante. Gamora instintivamente se protegió los ojos y a través de los espacios entre sus dedos, vislumbró el centro de esa luz cegadora, donde estaba una figura. Esa era la fuente de todo poder. Una existencia que ya no podía comprender. Incluso el miedo que una vez sintió por Thanos palideció en comparación con el terror inspirado por el ser que estaba frente a ella. Y en un lugar más allá de la vista. Toda la línea de tiempo se onduló. El nacimiento de este ser se convirtió en un ancla solidificada en el tiempo. No se podía alterar, ni desde el futuro ni desde el pasado. Se había convertido en un hecho inmutable. Kamar-Taj, la anciana, que meditaba, abrió de repente los ojos. Su expresión tranquila flaqueó, reemplazada por la sorpresa. Miró al cielo azul y murmuró para sí misma. ¿Cómo es posible que haya aparecido una entidad singular? En ese momento, sintió claramente la cuerda de la dimensión de la realidad actual vibrando. La retroalimentación de poder indicaba constantemente que un ser completamente separado había emergido en el mundo real. ¿Quién es? Una profunda sensación de inquietud llenó el corazón del anciano.
Si una existencia tan poderosa quisiera actuar con hostilidad, incluso Kamartaj sería incapaz de detenerla. Igual que hace 5000 años. Cuando el dios Alice plantó una semilla en el núcleo de la Tierra y la dejó crecer, Kamartaj no pudo intervenir. Ella solo podía observar impotente cómo se desarrollaba el destino de la destrucción. Si la entidad albergaba intenciones maliciosas hacia el mundo, la única opción sería buscar ayuda de la Alianza Suprema. Pero si estallara una batalla, una galaxia entera podría ser destruida. Cuanto más pensaba en ello, más oscura se volvía su expresión. No, esto no puede continuar. Tan pronto como la cuerda dimensional se estabilice, debo informar esto inmediatamente. Pero no fue solo el anciano quien sintió la perturbación. En la biblioteca Cagliostro, oculta en el pasado eterno compartido por todas las líneas de tiempo, un hombre con ojos heterocromáticos miraba al vacío. Él era el dueño de esta biblioteca. Un poderoso hechicero que había logrado el poder de una singularidad solo a través de la magia. Sintiendo algo, se giró hacia las estanterías talladas en las paredes de piedra. Cada libro de magia guardado allí parecía cobrar vida. Las páginas se movían suavemente, resonando con las vibraciones de una línea temporal, casi como si estuvieran aplaudiendo. La expresión de Cagliostro cambió a sorpresa. Eso es todo, el acuerdo está casi cumplido. Parece que por fin seré libre. Mientras tanto, en la autoridad de variación temporal, sonó una fuerte alarma. Otra línea de tiempo había escapado del control del telar del tiempo y se había desvanecido en el vacío. Pero a diferencia de antes, este generó una reacción masiva de alta energía, causando que toda la corriente temporal se ondulara. En la ciudadela del fin de los tiempos, la señorita Minutes apareció con cara de nerviosismo e informó. La firma de Russell simplemente apareció en una línea de tiempo oculta, pero esta desapareció inmediatamente después. El que queda, Khan el Conquistador, tenía una expresión sombría. Él conocía la verdad más profunda. Él entendió exactamente qué había sucedido para causar esto. Y ahora se dio cuenta. No podía permitirse el lujo de demorarse más. Si esperaba, todas las posibilidades de éxito desaparecerían. Tendría que empezar a recortar plazos sin piedad. En algún lugar del vacío, un hombre con una cabeza inusualmente grande flotaba en silencio, con ojos tranquilos. Era Uatu el vigilante. Permaneció en esta grieta dimensional, observando desde entre las costuras del tiempo. Pero desde que aquel que permanece bloqueó las líneas de tiempo usando el telar del tiempo, Uatu había estado ciego a ellas. Hasta ahora. Levantó lentamente la cabeza y un rayo de luz blanca parpadeó en sus ojos. Vio una línea de tiempo radiante brillar, bañada por una vívida energía roja. Dentro de ese flujo, surgieron 10 seres poderosos con un poder insondable. Uatu entrecerró los ojos. Por un instante, pareció confundido, como si le hubiera fallado la vista. Unos segundos después, murmuró solemnemente. Una forma de vida de más allá de la eternidad ha sido promovida al estado de singularidad dentro de la línea de tiempo 00009. Si esto es una bendición o una maldición para nuestro universo, nadie puede decirlo. Pero una cosa es segura. He presenciado infinitas posibilidades. 137 de Power of a Single Entity, de ahí te me volves. Russell abrió los ojos. Estaba rodeado de oscuridad, pero en ese momento podía ver las estrellas brillando a su alrededor. Los misterios del universo entero le fueron revelados en ese único 001 segundo. Al mismo tiempo, su forma astral respondió. Dejando de aparecer con la misma forma humana que su cuerpo físico, se transformó en una nebulosa humeante donde las estrellas titilaban y se desvanecían al instante. 001 segundos después. Todo volvió a la normalidad. Fuera de la realidad, un suspiro resonó en el vacío. La eternidad ha concedido un regalo a un ser recién ascendido. Un día, tendrá consecuencias inimaginables. Han pasado muchos años desde que vi que esto sucedía. La voz se fue desvaneciendo poco a poco hasta convertirse en silencio. Russell levantó la cabeza confundido y una luz, ahora completamente transformada, brilló en sus pupilas. Débilmente, pareció vislumbrar el contorno de una enorme cabeza calva que se desvanecía de la vista. El ser tenía una expresión de sorpresa antes de desaparecer instantáneamente. ¿Vigilante? Russell levantó una ceja, ligeramente sorprendido. La apariencia coincidía con lo que había visto en What If, confirmando que las líneas de tiempo y el multiverso eran distintos. Porque los eventos en que pasaría sí fueron posibilidades que se desarrollaban a lo largo de innumerables líneas de tiempo. Mientras tanto, el Spider-Verse vislumbrado en Spider-Man Into the Spider-Verse fue claramente una exploración del multiverso en sí. Russell no tenía ningún interés en tratar con el vigilante. Era mejor que se mantuviera alejado.
Después de todo, a este llamado vigilante le gustaba afirmar que nunca interferiría, pero cuando Ultron casi destruyó todo, intervino instantáneamente. Hipócrita. Russell pensó que si alguna vez decidía matar a Strange, sería mejor matar a este tipo primero. Sacudiendo la cabeza, comenzó a examinar su propio poder. Todas sus habilidades divinas habían sufrido una metamorfosis completa. Tanto su calidad como su cantidad habían mejorado enormemente. Por ejemplo, sus poderes de hielo. Anteriormente, podía congelar un planeta entero, pero eso requeriría toda su fuerza y mucho tiempo. Pero ahora, podría congelar un planeta entero instantáneamente. Incluso podría extinguir el núcleo de la Tierra sin esfuerzo. Su alma y su cuerpo también habían evolucionado. Su fuerza física ahora era lo suficientemente grande como para destrozar fácilmente una estrella con un solo golpe, y su forma astral podía barrer una galaxia entera en cuestión de momentos. El poder de una sola gema del infinito ya no podía afectarlo en absoluto. Entre sus habilidades mutantes, solo dos continuaron creciendo con él. Primero, su poder psíquico. Con un solo pensamiento, ahora podría aplastar a Cassandra Nova, borrando cada célula de su ser. En segundo lugar, su poder electromagnético. Su poderoso cuerpo y alma le otorgaron un control incomparable. Magneto había desperdiciado esta habilidad. Antes de la ascensión de Russell a un ser singular, tampoco la había usado mucho. Pero ahora podía manejarlo con una precisión verdaderamente divina. Por ejemplo, manipular la gravedad, crear fusión nuclear, incluso comprimir agujeros negros con sus propias manos. En cuanto a la magia, su fuerza para lanzar hechizos también había aumentado drásticamente. Para ser honesto, Russell sintió que su situación era un poco inusual. La presión que alguna vez ejerció el alma del anciano sobre él ahora se sentía muy por debajo de su nivel actual. No estaba seguro de si había superado el poder típico de un ser singular o si era solo su imaginación. Pero no importaba. Con su fuerza actual, podría completar fácilmente los dos últimos puntos de anclaje de la línea de tiempo. Una vez cumplido el contrato, llegaría el momento de arreglar las cosas con Ladva. En ese momento, la voz del sistema resonó de repente. Pero no era la entrada Ego obtenida anteriormente. La energía de Ego ya había sido completamente devorada por él, dejando atrás solo una entrada. Godgene, Remnant, Gold. Sus habilidades incluían la siembra de energía parasitaria y un rastro de sangre defectuosa. El núcleo estelar con forma de cerebro, considerado una debilidad, ya había sido despojado. Russell estaba un poco desconcertado. No había matado a nadie últimamente, así que ¿de dónde había salido esta nueva entrada? En ese momento, una voz resonó en su mente. Detección de mejora de forma de vida exitosa. Algunas entradas están evolucionando. El corazón del horno, mutación, está evolucionando, evolución completa. Núcleo de la estrella fundida de la llama divina, evolucionado, esta habilidad ya no absorbe átomos de radiación libre del aire para generar vitalidad. En su lugar, el corazón del horno ha evolucionado a un núcleo estelar de poder divino, que templa constantemente la energía divina. Una décima parte de esa energía se almacena, mientras que el resto reabastece el cuerpo divino. Nota. El templado se puede acelerar dentro de una estrella fija. Evolución de las entradas. Una ganancia inesperada. Russell se tocó el pecho con una mirada de asombro en sus ojos. Sintió que esta primera entrada ahora podía considerarse verdaderamente de primer nivel. Un potenciador de grado rojo. Era prácticamente un código de trampa que se hacía cada vez más fuerte. Y el poder divino almacenado se convertiría en una carta de triunfo cada vez más poderosa a medida que pasara el tiempo. Esta entrada evolutiva por sí sola fue un gran triunfo. Pero aún no había terminado. La voz del sistema continuó. Mind Palace, púrpura dorado, está evolucionando. Evolución completa. Dominio de la mente y el alma, evolucionado, tu mundo mental se ha condensado en un dominio estable. La barrera mental ya no se puede traspasar a menos que la abras voluntariamente. Dentro de este dominio, el poder de cualquier invasor será suprimido en 3 niveles, mientras que tu propio poder mental aumentará en 3 niveles. Ahora puedes lanzar hechizos directamente dentro de tu mundo mental. Visión de calor, mutación, está evolucionando, evolución completa. Visión infinita, evolucionada. Los rayos de energía que emiten tus ojos han aumentado de intensidad. Ahora pueden integrar cualquier forma de poder divino, y tienes un control preciso sobre ellos, incluso la capacidad de cambiar su trayectoria. La voz del sistema se desvaneció. Aunque las dos últimas entradas evolucionadas no parecían tan exageradas como la primera, seguían siendo increíblemente poderosas.
El dominio del alma ahora poseía un leve rastro de ley. Una señal temprana del verdadero dominio del dominio. Y visión infinita, una vez fusionada con la energía divina, sería aterradora tanto en poder como en imprevisibilidad. La capacidad de doblar y redirigir los rayos de energía era especialmente absurda, recordando a los rayos Omega de Darkseid. En este punto, la mente de Russell se movió y todo poder externo fue retirado. Giró la cabeza. Dentro de la nave espacial, 3 personas y un mapache parlante lo miraban atónitos. En el instante siguiente, todos en la cabina instintivamente cayeron de rodillas. La Tierra del Saber. Hace 30 minutos. Una enorme nave de guerra surgió del hiperespacio. Era el buque insignia del Gran Maestro, gobernante de Sakaar. En el momento en que salió completamente del salto, un rayo concentrado de energía azul estalló en la cabeza celestial con forma de calavera. En un instante, un agujero circular de cientos de metros de ancho se vaporizó. Segundos después, una fragata de aspecto lujoso se separó de la nave nodriza y voló directamente hacia la brecha. Dentro de Knowhere. Cuando parte de la estructura se desmoronó y se desintegró, una multitud masiva de cazarrecompensas, criminales interestelares, viajeros y extraterrestres huyeron del caos. Entonces miraron hacia arriba y vieron una nave espacial flotando amenazadoramente en el cielo, habiendo entrado a través de la brecha recién formada. En algún momento, apareció el coleccionista. Levantó la vista, frunció el ceño y murmuró: «Hermano, ni siquiera tú deberías entrar así. Si todos dejan de seguir las reglas, ¿cómo puedo mantener el orden aquí?». Un rayo de luz descendió de la fragata, y un hombre con una túnica dorada y extravagante salió de ella. Tras él no había guardias, solo una mujer de aspecto imponente. Miró fríamente al coleccionista y dijo con indiferencia: «Falso». 138 de Terror of the Supreme Evolution. Falso. Las pupilas del coleccionista se encogieron al oír ese nombre, y gritó sin dudarlo: «Ataca al intruso». No sabía cómo el enemigo había visto a través del disfraz que le había dado su maestro, pero sabía una cosa: tenía que atacar primero. Había seguido al coleccionista a Sakaar antes, y sabía que este tipo era solo un excéntrico inútil como su hermano. La única amenaza real era la guerrera que permanecía en silencio tras él. Un fuerte zumbido resonó en el aire. El sonido de las armas de energía cargándose a toda velocidad. Al segundo siguiente, una lluvia de rayos láser se disparó desde todas las direcciones, apuntando a la nave espacial y al gran maestro que estaba debajo. Desde el momento en que se apretó el gatillo hasta que los láseres dieron en el blanco, todo sucedió en un instante. Pero entonces ocurrió algo que desafió toda lógica. Ondulaciones brillaron en el aire, y los cientos de rayos láser de alta energía se ralentizaron drásticamente, como si hubieran penetrado en una especie de gelatina invisible. El movimiento era visible a simple vista. Las pupilas del gran maestro se desvanecieron en la nada y sus ojos brillaron con una creciente energía cósmica azul. Levantó su mano izquierda y la guerrera que estaba detrás de él dio un paso adelante respetuosamente, presentando un cetro, elegante y de diseño futurista. Pero en el momento en que tocó su mano, la superficie del cetro comenzó a descomponerse, la capa exterior perdió su color y se desprendió. Al final, lo que quedó parecía un bastón antiguo. Grueso en la parte superior, estrecho en la parte inferior, tallado en piedra oscura y desgastada. Exudaba un aura misteriosa, claramente algo fuera de este mundo. El gran maestro golpeó suavemente el suelo con el bastón de piedra. Una onda de choque transparente se extendió en todas direcciones. Por donde quiera que pasaba, los rayos láser entrantes se disolvían en la nada. Los mercenarios que blandían las armas de energía se congelaron, sus ojos perdieron toda luz. Al instante siguiente, una textura gris y pétrea se extendió desde sus pupilas hacia afuera. Sus cuerpos enteros se convirtieron en estatuas de piedra sin vida en un abrir y cerrar de ojos. El coleccionista se giró presa del pánico, intentando escapar. Pero antes de que pudiera dar más que unos pocos pasos, unas grietas se extendieron por su cuerpo y una extraña luz verde pulsó desde su interior. Con el sonido del vidrio rompiéndose, la cáscara exterior se derrumbó por completo, revelando una mujer de piel rosada debajo del disfraz. Su sirvienta. La multitud alienígena que observaba se quedó boquiabierta. Muchos la reconocieron al verla y quedaron atónitos. Ella había matado a su amo y tomado su lugar. La expresión del gran maestro se volvió más fría. ¿Asesinaste a tu amo e intentaste huir? Si te dejo ir hoy, habré vivido todos estos años para nada. Apretó la mano hasta formar un puño y la mujer de piel rosada fue lanzada hacia atrás por el aire. Su poder la levantó sin esfuerzo mientras la agarraba por el cuello.
Una energía parecida al magma brotó de su palma, extendiéndose por su piel, quemándola con grietas brillantes, similares a gusanos. Su cuerpo se convulsionaba violentamente, su ropa estaba empapada de sudor frío. Su dolor era tan intenso que ni siquiera podía gritar. Los alienígenas que los rodeaban sintieron un escalofrío en los huesos con solo verlo. Ni siquiera podían imaginar cuánto dolía. Pero el gran maestro no quedó satisfecho. Apretó los dientes y gritó: «Eres un traidor inútil. Tú no mataste a mi hermano». «¿Y quién lo hizo?». Mientras hablaba, la energía en su mano volvió a surgir. La mujer de piel rosada se estremeció violentamente, carbonizándose rápidamente. En un instante, se convirtió en un cadáver carbonizado. Apretó el puño y el cuerpo se hizo añicos, convirtiéndose en cenizas. Pero no había terminado. El alma de la mujer flotaba en el lugar, brillando débilmente, pero el gran maestro no había terminado. Su espíritu también fue agarrado por la garganta. Por más que luchaba o gritaba, no podía liberarse. En ese momento todos los presentes quedaron horrorizados. La muerte no era el final. Esto era algo mucho más aterrador. Finos arcos de electricidad crepitaban en las manos del gran maestro mientras hablaba fríamente una vez más. «Dime quién fue y te dejaré morir más fácilmente». La chica de piel rosada miró el rostro familiar frente a ella. Le recordó la expresión de odio del coleccionista. Siempre la había tratado como una mercancía. Ella escupió con saña y luego estalló en una risa maníaca. «Nunca lo sabrás, no en esta vida. Te maldigo a vivir con un dolor infinito». Ja ja ja. El pecho del gran maestro subía y bajaba bruscamente. Después de unos segundos, puso una expresión cruel y dijo con voz ronca: «No, me lo dirás». Mientras hablaba, innumerables arcos de electricidad brotaron de sus palmas, atacando directamente su alma. Aunque su cuerpo físico ya no sentía dolor, lo que soportaba ahora era una agonía aplastante, un dolor más allá de los límites de la percepción nerviosa, un dolor que ni siquiera le permitía desmayarse. Sus gritos resonaban como aullidos demoníacos, poniendo los pelos de punta a todos. Los espectadores temblaban de miedo, incapaces de siquiera mirar la aterradora escena. La mayoría de los que lograron llegar a Knoere no le tenían miedo a la muerte, pero esto era peor que la muerte. Algunos, sin embargo, quedaron secretamente impactados por la valentía de la criada. De hecho, se había aliado con un forastero, había asesinado al coleccionista en secreto y había ocupado su lugar. Y ahora, parecía que su cómplice estaba escondido cerca o ya había escapado. Aún así, negarse a renunciar al nombre en ese momento parecía una decisión estúpida. El gran maestro detuvo la tortura eléctrica y gritó al alma temblorosa frente a él: «Te lo preguntaré una última vez. Si sigues sin hablar, encarcelaré tu alma en Sacar y te torturaré día y noche por la eternidad». Todos los que oyeron esta frase quedaron horrorizados. Fue el castigo más aterrador imaginable. La chica de piel rosada luchó por levantar la cabeza. Lentamente, abrió la boca. «Voy a decirte algo». Ella sonrió. «Dile a tu madre que es una basura. Estás tan lleno de mierda como tu hermano». La multitud quedó atónita. ¿Qué tan profundo debe ser su odio hacia el coleccionista para elegir este destino? El gran maestro cerró los ojos y respiró profundamente. Después de unos segundos, los abrió, frío y tranquilo, reprimiendo su furia. «Muy bien. Hacía mucho que no veía a alguien tan testarudo. ¿Pero de verdad crees que no tengo otra opción?». Se volvió hacia la guerrera que estaba a su lado y le ordenó: «Seyat Knoere. Contactad con el alto evolucionador del Imperio Cree. Lo quiero aquí inmediatamente con un sujeto con control mental mejorado. No importa el precio, lo pagaré». La guerrera asintió con firmeza y se fue. El gran maestro observó a la multitud. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada. Nadie se atrevía a moverse. Incluso un paso podía provocar su ira. Menos de 20 minutos después, fuera de la cabeza decapitada del celestial, una enorme nave nodriza con forma de rombo y un hexaedro saltó a su posición. Fue el buque insignia del alto evolutivo. Un rayo de luz azul descendió, y el alto evolucionador salió de él, acompañado por una chica de piel pálida y aspecto albino. «Es un honor volver a verte, gran maestro». Al acercarse, el alto evolucionador se sorprendió por el nivel de energía del gran maestro. Las lecturas de retroalimentación del cuerpo modificado superaron todos los umbrales de detección. Sabía que el gobernante de Sacar no era una persona común y corriente, pero esto superaba las expectativas. Sin pensarlo dos veces, descartó la idea de aumentar el precio. «No te preocupes», dijo rápidamente. «Obtendrás todas las respuestas que buscas». La guerrera ya había explicado la situación. El alto evolucionador miró a la muchacha pálida y dijo:
Carly, ahora es tu turno. Lee la mente de este híbrido de espíritu celestial y descubre la identidad del asesino del coleccionista. Los ojos de Carly se iluminaron con una luz blanca cegadora, brillando en los ojos de la chica de piel rosada. Después de 10 segundos, ella asintió. El alto evolucionador sacó un casco y se lo puso a Carly en la cabeza. Al encenderse, el dispositivo comenzó a proyectar la imagen en su mente. Era un hombre humano sentado tranquilamente detrás de una mesa, mirando hacia abajo. La perspectiva de la niña. El alto evolucionador reconoció instantáneamente la extraña apariencia del hombre. En ese momento, se volvió hacia el gran maestro. ¿Quieres seguir viendo? La siguiente escena tiene como protagonista al coleccionista. No terminó la frase, pero el gran maestro comprendió. Sería el momento de la muerte de su hermano. Con una expresión fría, el gran maestro asintió. El alto evolucionador operó el dispositivo para continuar la reproducción. Pero entonces la proyección se tambaleó, como una imagen congelada. Él frunció el ceño. No había ningún error en la máquina. ¿Por qué falló de repente? Entonces, Carly, todavía con el casco puesto, puso los ojos en blanco y empezó a temblar violentamente. La imagen proyectada onduló como agua agitada. Y en el siguiente segundo, bajo la mirada horrorizada del alto evolucionador, el hombre en la proyección de repente levantó la cabeza. Y los miró directamente. 139 Revenge Ángel. 3. El cielo ahora era rojo oscuro, hirviendo de ira siniestra. Fuera de la plataforma se extendía un abismo oscuro, sin fin a la vista. Todos en el vacío, cazadores de recompensas, comerciantes, residentes, se habían convertido en espectadores, sentados en las gradas. Miraron hacia abajo, solo para ver una visión aún más aterradora. El gran maestro, que había regresado con tanta bravuconería, ahora estaba encadenado en el centro de la arena por varias cadenas de llamas ardientes. Uno igual que le había hecho antes a la mujer de piel rosada, ahora, por mucho que luchara, no podía escapar. Su rostro estaba paralizado por el terror. Russell le dirigió una mirada tranquila y luego miró a su sirviente recién renacido. Al momento siguiente, su voz, imbuida de un poder más allá de la comprensión, resonó por toda la arena. A partir de este día, serás el ángel de la venganza. Tu nombre, Raguel. Ve, y comienza tu primer acto de retribución. Raguel levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban con una luz blanca pura, llenos de una convicción inquebrantable. Ella respondió solemnemente. Sí, mi señor. En un instante, un par de enormes alas blancas y brillantes se desplegaron detrás de ella, irradiando poder sagrado. 140 Word Spirit. Poder sagrado. Cuando Russell fue ascendido, esta habilidad demostró una vez más una fuerza única y poderosa. Su nombre era promesa. La condición detonante. Un creyente fanático. Cuando la muchacha de piel rosada resucitó, su CNL alcanzó su punto máximo. Se había convertido en la creyente más fanática, dispuesta a dedicarle todo. En ese momento, Russell podía otorgar un poder único basado en el deseo más profundo del creyente, convirtiéndolo en un ángel único. Al mismo tiempo, este poder derivado todavía pertenecía en esencia y por completo a Russell, el señor. No solo podía otorgarlo, sino también revocarlo en cualquier momento. No había posibilidad de traición. Ve. Completa tu venganza. Muéstrame tu poder. Haré lo que desees, mi señor. Lagur extendió sus alas y se elevó hacia el cielo en medio de un fuerte viento. Al mismo tiempo, la cadena llameante en el centro de la arena de duelo se disipó y las manos del gran maestro fueron liberadas. Rugió hacia el cielo. Te maté una vez, puedo matarte otra vez. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, su cuerpo estalló en una deslumbrante luz azul, y una espada en forma de cruz formada completamente de energía cósmica apareció en sus manos. Él lanzó un corte hacia el cielo. Pero el esperado ataque de espada de largo alcance nunca llegó. En cambio, una grieta se abrió en el tejido del espacio. El gran maestro pisó el suelo y estaba a punto de saltar al hueco. El público estalló en caos. Nadie esperaba que el furioso arrebato del gran maestro fuera solo una distracción. Su verdadero objetivo era escapar. ¿Era este realmente el mismo señor de Sakaar? La mayoría de la multitud no tenía ni idea, pero algunos cazadores de recompensas interestelares estaban completamente conmocionados. No había ninguna duda. Hacía apenas unos momentos, el gran maestro había quedado completamente sujeto por las cadenas de llamas, indefenso como un cordero esperando ser sacrificado. Estaba aterrorizado del hombre que había asesinado al coleccionista. Russell permaneció sentado tranquilamente en su trono, completamente impasible. Entonces se escuchó una voz fría. ¿Tratando de escapar?
Las mismas palabras, solo que ahora los roles estaban invertidos. El ángel de la venganza apretó el puño en el aire. Al instante, el sonido de cadenas rechinando llenó la arena. Cadenas doradas estallaron desde el vacío. Algunas bloquearon firmemente la grieta espacial, mientras que otras se enroscaron alrededor del gran maestro como serpientes doradas, sellando cada ruta de escape posible. «Hazte a un lado», rugió el gran maestro, atacando de nuevo con su espada de energía. Pero incluso un ataque lo suficientemente poderoso como para abrir el espacio solo golpeó las cadenas doradas con una lluvia de chispas. Ni siquiera dejó un rasguño. Su expresión cambió dramáticamente. Se dio cuenta de que estas cadenas estaban hechas de una sustancia muy superior a la propia energía cósmica. Entonces el ángel de la venganza apretó fuertemente su puño. En un instante, todas las cadenas doradas se contrajeron como una enorme red, envolviendo completamente el cuerpo del gran maestro, momificándolo y clavándolo al suelo. Al mismo tiempo, descendió el ángel de la venganza. Una lanza envuelta en llamas blancas apareció en su mano. Auge. La tierra tembló violentamente. Como un rayo blanco, el ángel atacó con una fuerza imparable. La lanza atravesó el cuerpo del gran maestro y lo clavó en el suelo. En el segundo siguiente, las llamas brotaron de la punta de la lanza, ardiendo furiosamente mientras devoraban a la presa clavada debajo de ella. En ese instante, toda la cadena se derrumbó repentinamente, e innumerables nieblas azules de energía brotaron de las grietas. En un abrir y cerrar de ojos, la energía se transformó en el gran maestro, a decenas de metros de distancia. Pero su rostro estaba pálido. Un enorme agujero le había atravesado el pecho, con llamas blancas que ardían continuamente en los bordes de la herida. Por mucha energía cósmica que se desplegara para repararla, no podía sanar. Este era el poder de la venganza. A menos que el ángel de la venganza muriera, el daño infligido a su objetivo sería permanente. Después de varios intentos fallidos de regenerarse, el gran maestro finalmente se dio cuenta. No se podía curar. Se giró para mirar fijamente al ángel de la venganza, con el odio ardiendo en sus ojos. «Tú mismo te buscaste esto». Auge. El suelo bajo el gran maestro se agrietó como una telaraña mientras comenzaba a crecer sin control. 10 metros. 100 metros. 1000 metros. En apenas unos segundos, se había convertido en un gigante colosal, de casi 10.000 metros de altura, que exudaba un aura de poder sofocante. Lo que sorprendió aún más a la audiencia fue que la arena se había expandido junto con él, como si la realidad misma estuviera siendo alterada, e incluso ahora, el gran maestro no podía liberarse. Él también lo notó. Un escalofrío le recorrió la espalda y no se atrevió a mirar al hombre en el trono. En cambio, proyectó todo su miedo interior sobre el ángel maldito. Miró a la mujer que estaba abajo, que ahora era del tamaño de una hormiga en comparación, y golpeó el suelo con el puño como si fuera un meteorito. El aire zumbaba y el espacio mismo temblaba bajo la fuerza del golpe. En algún momento, el bastón de piedra reapareció bajo los pies del ángel de la venganza, ocupando el mismo lugar donde una vez había estado atada con cadenas de fuego. Emitió ondas transparentes, cubriéndola con ondas de protección sagrada. De repente, su cuerpo se puso rígido y una petrificación de color blanco grisáceo comenzó a elevarse desde sus pies, convirtiéndola rápidamente en una estatua. En ese momento, el público ya podía imaginar al ángel reducido a polvo bajo aquel enorme golpe. Parecía que la batalla estaba decidida. Pero el ángel de la venganza cerró los ojos, y susurró suavemente. «Alabado sea mi señor». Los abrió de nuevo, y una luz blanca y resplandeciente brotó de sus ojos, bañando su cuerpo petrificado en resplandor. La piedra grisácea se desvaneció. La carne y la sangre regresaron. Al mismo tiempo, 2 pares más de alas angelicales surgieron de la luz brillante detrás de ella. Ahora, con 6 alas, miró hacia el cielo, no para huir, sino para contraatacar. Con un rugido furioso, gritó: «La venganza está ante nosotros». Sus 6 alas se desplegaron al unísono, impulsándola como un cometa blanco hacia el cielo. Su cuerpo se transformó en una lanza blanca y brillante, ardiendo con furia justiciera. La lanza atravesó el puño del gigante, destrozó el hueso, atravesó el músculo y estalló a través del hombro del otro lado. Ella regresó a su forma humana en el aire, flotando frente a la inmensa cabeza del gigante. Con un poder sagrado irradiando de cada palabra, ella rugió: «Matar a quemarota». En ese momento, el poder del espíritu de la palabra se activó. La enorme forma del gran maestro comenzó a encogerse instantáneamente. No quería pelear cuerpo a cuerpo, pero no podía controlarse. Una orden invisible lo había dominado, obligándolo a cargar directamente hacia el ángel.
Al instante siguiente, una mancha blanca cruzó su visión y luego se congeló por completo. El ángel de la venganza atravesó el cráneo del gran maestro. Las grietas se extendieron rápidamente desde el punto de impacto hasta que todo su cuerpo explotó en 1000 fragmentos. El público quedó atónito. Un sirviente, una vez muerto, había resucitado y adquirido poder, y ahora se mantenía en pie después de derrotar al gran maestro, solo. Y el gran maestro, uno de los gobernantes más temidos del cosmos, apenas había ofrecido resistencia. Todas las miradas se dirigieron al hombre sentado tranquilamente en el trono. Ni siquiera podían empezar a imaginar lo poderoso que debía ser su amo. Al momento siguiente, bajo la mirada atónita de la multitud, Russell apretó ligeramente los dedos. En un instante, el alma del gran maestro apareció en el aire, suspendida, con su garganta atrapada en una garra invisible y los ojos llenos de puro terror. Él sabía lo que venía. En ese momento, la dignidad, el miedo a la muerte y el instinto de supervivencia chocaron dentro de él y tembló incontrolablemente. Russell lo miró con gélido desprecio, a punto de hablar. De repente, sus ojos se dirigieron hacia el cielo. Alguien venía. 1.